setembro estamos a gravar esta entrevista com os coordenadores de comitês do projeto REAP3, financiado pelo Programa Alfa da Comissão Europeia. Eu sou Manuela Guilherme, da Universidade Lusófona, instituição coordenadora do projeto. Vou passar a palavra à Sandra, que se vai apresentar. Buenas tardes, yo soy Sandra Montané de la Universidad de Barcelona y coordinadora del Comité de Género. Yo soy Armando Alcántara, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy coordinador del Comité de Gobernanza, Ciudadanía y Democracia. Y yo soy Alejandrina Mata, de la Universidad de Costa Rica, y soy la coordinadora del Comité de Pertinencia dentro del proyecto. Como é que viram a função dos comitês na estrutura do projeto? Podem ir conversando e podem ter opiniões diferentes? Sí. Un aspecto que fue interesante dentro del Comité de Pertenencia fue la participación de colegas académicos y académicas de distintas universidades de ambas regiones, de América Latina y de Europa. Y logramos finalmente ponernos de acuerdo en aspectos conceptuales complejos, por ejemplo, qué vamos a entender por pertinencia, a pesar de que veníamos de contextos muy diferentes. Y al final de cuentas llegamos a ciertos elementos básicos que nos permitieron ir construyendo los productos que fuimos elaborando. Não sei se a vocês les passou o mesmo. Para além de diferentes regiões, também eram investigadores de diferentes disciplinas, com diferentes bases disciplinares, não é? Isso também enriqueceu o trabalho. Así es, sí, no solo de diferentes regiones, sino también de diferentes disciplinas, de diferentes formaciones. Entonces eso fue una oportunidad interesante para poder entender que realmente el mundo, al mundo y en el mundo nos aquejan problemas similares en las universidades y buscamos también soluciones a estos problemas, que tal vez algunas son muy diferentes, sin embargo otras se parecen entre sí. Podem ir interrompiendo. Creo que en el caso del Comité de Gobernanza, Ciudadanía y Democracia, también ocurrió esto que acaba de señalar Alejandrina, y también creo que fue una oportunidad para conocer las distintas experiencias que cada uno de los integrantes del comité tiene al interior de su universidad. Es decir, no solamente el asunto de que fueran de distinta institución o de distinta disciplina, sino también cuál fue su experiencia en la temática, en este caso, de la gobernanza, la ciudadanía y la democracia, que eso creo que dio una riqueza muy interesante en un tema que, bueno, pues es como transversal a lo que trabajamos en los distintos equipos de investigación del proyecto. Bueno, en el caso del Comité de Género es un poquito diferente, aunque hay muchos puntos que coinciden, porque inicialmente el Comité de Género aparecía en el proyecto como un eje transversal de todo el proyecto, también cumpliendo las condiciones que pone la Unión Europea para asignar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, desde el principio habían unas bases sentadas como una estructura esencial de lo que tenía que ser esta acción transversal. Luego es cierto que las personas que se han incorporado son de diferentes instituciones y países, sí que presentan una diferencia en cuanto hay personas que han trabajado mucho temas de género y hay otras que están interesadas en temas de género, pero no han tenido la posibilidad, que a lo mejor a partir de ahora tienen, pero hasta ahora, de trabajar concretamente esta temática. Han habido este tipo de diferencias que son enriquecedoras también, porque son diferentes, ¿no? También las realidades son muy diferentes entre las universidades, aunque la problemática de las mujeres en educación superior es común en todas partes. En todas partes, la mayoría, hay muchas alumnas, muchas mujeres estudiantes. Cuando se trata de profesores hay menos profesoras, pero cuando se trata de doctores hay menos doctoras y ya catedráticos o rectores ya casi desaparecen. Y este es una constante en todas las instituciones. Também me parece que a constituição dos comitês
estimulou que mais participantes, mais investigadores do projeto se interessassem pela investigação. Claro que depois isso gerou que dentro dos comitês havia pessoas mais empenhadas na teoria do que outras. Parece-vos que se fez uma relação entre a teoria e a prática, uma vez que este programa é mais de intervenção do que propriamente de investigação, não é? Mas sentiu-se essa necessidade dos participantes de criar uma dinâmica em termos da investigação teórica ligada à prática, no sentido de fundamentar a prática que eram os planos de ação. ¿Acham que eso aconteció? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en todos los temas de los diferentes comités, todas las universidades participantes tienen experiencias que se vienen desarrollando de tiempos atrás. Es decir, no creo yo que ningún comité fuera a impulsar un tema sobre el cual ninguna universidad ha trabajado. Entonces, si el proyecto buscaba investigación e intervención a la vez, realmente desde el tema de la pertinencia, por ejemplo, lo que hicimos fue rescatar experiencias que ya existían en nuestras universidades y que de alguna manera son las que van determinando hacia dónde nos vamos con el tema teórico. No es una construcción de la nada, hay una experiencia, hay una práctica que es lo que se pone en común y es lo que viene a estar de base en los documentos finales que fuimos produzindo. Mas para além desse facto de em todas as instituições haver essas experiências, entre os participantes, os membros das equipas, havia uns que estavam mais dedicados à investigação do que outros, mais dedicados à intervenção. E que, portanto, a intenção foi dar uma fundamentação teórica, maior ou menor, com alguma liberdade, não é? Para as intervenções práticas nas universidades ou nas instituições de ensino superior. Sí, yo creo que sí, que de alguna manera ha sido una relación un poco dialéctica porque a partir de lo que se hace en las universidades, a partir de lo que se comparte en los comités, a partir de los aportes teóricos de cada uno de los participantes, etcétera, se fue construyendo un pensum que le da base a lo que se hace y a lo que se podría seguir haciendo. Decir qué fue primero, yo la verdad es que no sé decir qué fue primero y qué fue después. No, yo creo que sí, lo que está señalando Alejandrina es una característica muy interesante que surgió en el trabajo de los comités, es decir, descubrir por una parte lo que señala en el sentido de que nuestras universidades, algunas son de muy larga tradición, otras son más nuevas, en ese sentido de que pues en algunas ya tienen proyectos de intervención de muy largo plazo, otros menos, otras están más metidas en la comunidad, otras menos, y entonces descubrir eso para hacernos a veces conscientes, o a veces también algunos de los participantes han sido protagonistas directos de esas acciones, ¿no? De las acciones de intervención o las distintas actividades que cada uno de los equipos ha realizado en su institución. Algunos pues estaban apenas diseñando cómo iba a ser la estrategia que iban a seguir para impulsar alguno de los temas. Por ejemplo, en el caso concreto de la gobernanza, bueno, fue una especie de coincidencia que hace algún par de años mi institución hizo una acción muy importante para ampliar la representatividad en el Consejo Universitario, y eso, bueno, pues además de fortalecer la democracia, bueno, en el sentido, digamos, de la toma de decisiones, hacerla más participativa, bueno, también le dio más legitimidad al gobierno universitario y, bueno, pues también una mayor estabilidad, ¿no? Y, bueno, hay otras instituciones, alguna otra universidad, que apenas recientemente
acaba de terminar un proceso muy interesante de institucionalización que va a fortalecer muchísimo el trabajo de la universidad, su imagen, pero también su estabilidad como institución, ¿no? Entonces, descubrir este tipo de cosas creo que fue muy valioso en los comités, cuando menos en este, ¿no? Y creo que los casos en los otros también han de haber sido muy ilustrativos en este sentido. Bueno, en el caso del comité de género, tengo que decir que siempre hay la cuestión del diálogo teoría-práctica, siempre existe, ¿no? Esto es una cosa. Luego, lo que mismo que comentaba Alejandrina, los problemas no son de ahora, no empiezan con este proyecto, sino que existen y cada institución ha ido haciéndolo de una manera diferente. El tema del género, todos sabemos que es un problema en las universidades, pero no es fácil emprender acciones, no es fácil, porque implica un cambio de cultura institucional que no siempre a través de un proyecto se puede implementar, un cambio de cultura. Pero lo que sí que se valora muy positivamente es el hecho de haber podido ver diferentes maneras de hacer de diferentes universidades, visibilizar la necesidad de actuar en este sentido y también un poco las perspectivas que pueden haber de trabajo colaborativo. Yo no creo que haya cambiado nada en las instituciones, que haya cambiado nada a través de este comité. Lo que sí que se ha hecho es una toma como de conciencia que para mí es muy importante, una visibilización que para mí es prioritario. Es que si esto no ocurre no se puede tampoco actuar de otra manera. También hemos podido analizar las diferentes maneras de organizarlo. Es muy diferente en las universidades europeas o al menos españolas, que las universidades por obligación tienen una unidad de igualdad que se ocupa de la igualdad de género, más o menos bien, que es por ley, es decir, está legislado. Hemos hablado mucho de la necesidad de legislar a favor de la igualdad de oportunidades, es decir, hemos hecho como un trabajo de fondo, pero que no se ha traducido en acciones concretas, porque la mayoría implicarían cambios culturales que no están tampoco en las manos del comité. Lo que sí que el hecho de comunicar con las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso con la Universidad Federal de Paraíba que el rector asistió a una conferencia sobre género en la que se le pidió que normativizara, es decir, que hiciera una normativa para la igualdad de género y lo está estudiando. En este caso sería un posible resultado de una acción concreta. Pero no puede, es decir, en este caso no va tan rápido. Son trabajos de fondo que pueden tardar un tiempo en tener un resultado, en acciones. Eu penso que referiram aí aspectos inovadores que, a partir do trabalho do comitê, acabaram por desenvolver, quer na teoria, quer na prática. Porque os comitês, eu penso que um trabalho que fizeram muito foi, em termos de teoria e de prática, verificar o estado da arte, não é? Também foi um trabalho que fizeram. Mas com certeza que, a partir do estado da arte, nos vossos comitês também se surgiram alguns aspectos inovadores que podem servir de base para futuras projetos de investigação, individuais ou colaborativos. Parece-vos que isso aconteceu nos vossos comitês, que surgiram ideias novas que possam ser... Por ejemplo, en el comité de género han surgido propuestas de actuación concretas. Una cosa es el tema teórico, que también tengo que decir que no todos partíamos del mismo lugar, ni del mismo pensamiento, ni siquiera teóricamente de los mismos autores. Que entonces ha habido ahí un trabajo de compartir cuando hemos escrito, porque había momentos en que entonces hemos aprendido, esto es lo primero. En cualquier caso, si en un comité no se aprende, no funciona, se ha de aprender. Claro, Y esto es un diálogo, ¿no? Claro, es un objetivo para mí muy importante que se ha cumplido, porque hemos aprendido de todo esto. Entonces, lo que hay son propuestas de acción para cosas que se pueden hacer, empezando desde un observatorio, es decir, hay diversas propuestas, sobre todo partiendo de la idea de que a los hombres no les cuesta hacer redes. Los hombres tienen, no sé por qué, más facilidad, a las mujeres nos cuesta más, las mujeres en las universidades. Entonces, potenciar todo el tema de actuar conjuntamente a través de redes, que creo que sí que es innovador, porque yo no he visto en otro lugar que se plantee así el tema del género,
como potenciar las redes de mujeres, por ejemplo. En este sentido, sí. Sí, en nuestro caso estoy recordando una de las primeras reuniones que tuvimos en el Comité de Pertinencia allá en La Habana, en donde llevamos los coordinadores del comité una propuesta muy general, muy básica de lo que íbamos a entender por pertinencia. Y cuando nosotros lanzamos esa propuesta, la desbaratamos. O sea, se eliminó totalmente la estructura, la forma en que se había visualizado, porque todo el mundo empieza a construir y empieza a plantear las dificultades de entender esto de esta manera. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad social de la universidad, que ha sido un tema un poco manoseado por otros, que se ha venido construyendo desde otros espacios para endilgárselo a la universidad, pero en realidad la universidad, desde que fue creada de distintas formas, siempre ha sido responsable socialmente, aunque sea construyendo conocimiento y quedándose allí como una torre de marfil, pero siempre ha sido responsable. Entonces, ¿cuál es la esencia de la responsabilidad social de la universidad? Pongo este tema como un ejemplo concreto. Y llegamos a construir y reconstruir ese concepto de manera que, alimentándonos desde diferentes perspectivas, pudimos llegar a tener el propio, ¿verdad? Es una concepción teórica que a la larga no es muy innovadora, no es que nadie lo hubiese pensado, pero sí fue un aporte importante del diálogo, de la construcción que se realizó en el seno del comité para llegar a ponernos de acuerdo, y de allí surgen una serie de propuestas que se están elaborando para que impacten políticas, directrices, acciones, etcétera, etcétera. Pero una visión más general, por ejemplo, de este tema. Estoy de acuerdo con Sandra de que difícilmente podemos decir que lo que hicimos en los comités inciden directamente en una transformación en cada una de nuestras instituciones. Es muy poco tiempo para pensarlo. Pero sí, esta visión renovada de cada uno de estos temas está dando espacio para que cada universidad piense un poquito diferente lo que ha venido haciendo en cada uno de estos temas. Sí, yo creo que el haber conocido y compartido lo que las distintas universidades están haciendo en los temas de los que coordinamos, fue un ejercicio muy enriquecedor que en ocasiones nos hizo ver cuáles son las limitaciones o cuáles son los avances que tienen nuestras universidades en esos temas. En otros, como señala Alejandrina, pues nos ayudó a desmenuzar esos temas y a ver, bueno, es que cómo se pueden implementar en esta universidad o en otra, cuáles han sido los impedimentos, ¿no? En fin, ese tipo de cuestiones que surgen de este diálogo y de este conocer las experiencias de los otros. Portanto, quer dizer que favoreceram a constituição de redes, não é? Como disseram na Sí, Europa, las entre a fortalecieron. Europa e a América Latina e na América Latina. Pero Manuela, empiezo más bien con lo más básico. En el caso del tema de pertinencia, por ejemplo, en mi universidad, logramos constituir redes entre nosotros, empezando entre Que nosotros, também é importante. entre las mismas universidades de Costa Rica, que no necesariamente habíamos aprovechado un espacio común para hablar del tema específico de la pertinencia, y logramos posicionar el tema entre universidades públicas y privadas en Costa Rica. Entonces, por allí no hay redes formales, no hay convenios firmados, no hay nada de ese estilo, pero ya hay un grupo de personas que sigue conversando sobre ese tema que proviene de distintas instituciones del país, ¿verdad? Y luego sí, podríamos pensar en otro tipo de redes, Latinoamérica, Europa, etcétera, pero yo sí quiero destacar que en los mismos países a veces nosotros no
no buscamos unirnos, no buscamos generar conocimiento en conjunto. Portanto, foi inspirado no trabalho do projeto, acabaram Por exemplo, juntar outras instituições que não eram sequer membros do Y projeto. comenzar a nivel nacional en este sí, caso, ¿no? empezar Sí. a nivel Desde nivel nacional. Sí. Sim. Sim. Esta estrutura, como disseram, dos comitês juntou investigadores de várias instituições, de várias regiões, porque havia duas estruturas no projeto, uma com Sim. base em regiões geográfica, com divisão geográfica, e os comitês era onde se Sí, las cruzavam. dos regiones. Sí, Há regiones. algo que me interessa, as dificuldades linguísticas e culturais, a comunicação intercultural, como é que surgiu com certeza como um enriquecimento também, não é? Porque para falar, para trocar experiências entre pessoas de diferentes instituições, de diferentes regiões, isso é um enriquecimento. Mas houve dificuldades, com certeza. Sim, eu creo e que não sí hubo. falo só entre a Europa e a América Latina, falo Sí, também na América Latina. Sí, sí las hubo porque yo percibí, en mi caso también, en el caso mío y de otros, de que a pesar que hablamos, se supone, el mismo idioma español, pero siempre tenemos esos modismos muy locales y a veces quedaba alguna cuestión que no estaba totalmente clara, ¿no? No era totalmente entendida porque, bueno, yo uso una palabra en México, Alejandrina otra en Costa Rica y Sandra otra en España, y luego, bueno, después también recuperar la idea que se tenía de la coordinación general del programa y lo que hemos visto, en fin, siempre quedó esa cuestión que yo creo que no es posible eliminar totalmente en ninguna conversación humana, incluso con dos personas, ¿no?, que hablen Sí. el mismo idioma. Siempre queda alguna, por ahí en un resquicio que no está totalmente o 100% claro. Pero creo que eso es inevitable Sí, y enriquecedor. Y bueno, pero también creo que lo que sí nos dio una gran ventaja fue eso de ampliar nuestros horizontes. ¿No? Ampliar Sim, nuestros não horizontes seria con el desejável conocimiento de otras realidades. eliminar, pois não seria No, desejável no, eliminar. no, yo creo que no es posible. Sim, No que fuera nem deseable, no es desejável, posible. porque dá-nos outras perspectivas Exato. até dos conceitos, porque como disseram, Exato, trabalharam muito, e os comitês trabalharam muito na análise conceptual, não é? E eram baseados na análise conceptual. Essas diferentes perspectivas têm também diferentes línguas e linguagens, não é? Y también diferentes Culturas. historias. Histórias. Historias. Un término, y repito lo mismo, cuando nosotros presentamos un término que ¿Cuál era? en Centroamérica, Ajá. mira, todo lo que era el concepto de calidad, de excelencia, de rendición de cuentas, recuerdo, la reacción de compañeros, por ejemplo, de América del Sur, era totalmente diferente. Para nosotros era como más común hablar de esos términos porque vivimos en países donde lo que es la acreditación y la calidad, etcétera, es parte de nuestro lenguaje. Y desde mucho tiempo. Desde hace mucho bastante, tiempo, sí, claro. sí. En cambio, la experiencia que ha surgido en algunos países de América del Sur con respecto a de dónde viene el tema de la rendición de cuentas, por ejemplo, que no ha sucedido en mi país porque no ha habido un gobierno militar ni nada así por el estilo, ¿verdad? Ni un condicionamiento de que la universidad tiene financiamiento de acuerdo con ciertos, eso no existe, pero en otros países sí existe. Entonces, ¿cómo levantaban desconfianza, el uso de ciertos términos en razón de una historia, no necesariamente de una expresión, una forma de hablar, sino en razón de una historia? Pero y de hecho los lenguajes que se utilizan, llega un momento que cuando trabajas así en un grupo, en comités que son personas de diferentes países, llega un momento que de un modo natural, no sé, yo por ejemplo el portugués creo que lo he integrado en mí de una manera que no me lo hubiera imaginado hace un tiempo, ¿no? Claro. Sí, porque no es solo entender las palabras, es entender, saber qué te quieren decir, que Sí. es Los más significados. que de entender el sentido de una palabra, ¿no? Y que esto es todo un ejercicio y que yo sé que ocurre al revés también y que ha pasado Claro. con nuestro grupo, ha pasado mucho porque hemos tenido que escribir bastante, hemos hecho un libro en muy poco tiempo, por ejemplo, y esta manera de comunicarse que para mí es como ir más allá de las palabras,
Es como buscar el sentido del otro que como un igual, como un compañero, A mí me ha gustado, yo lo valoro muy positivamente esto. Sim, eu também aprendi espanhol como nunca. Claro. Claro, bueno, un aprendizaje sim. mutuo, claro. tuvo que E ser. também porque havia tarefas. Havia Sim. tarefas específicas que as pessoas tinham que fazer. Apesar de toda essa ansiedade, não é? E angústia que nós tínhamos que produzir, obrigava-nos a interagir, não é? E a colaborar uns com os outros, não é? Sí. Aquilo que me disseram aqui, eu posso resumir que a tarefa dos comitês era uma tarefa tão grande que foi impossível fazer durante o projeto. Claro, faltó tiempo. Exatamente. Portanto, tem maior importância na medida em que pode ter futuro, não é? Pensam que nos vossos comitês estabeleceram relações estáveis que possam permitir colaborações futuras, mesmo que agora não se tenham efetuado, que não se tenham realizado, mas que ficou o contacto, ficou a cara, ficou o conhecimento, ficou o diálogo nas reuniões que tiveram, não é? En el caso del Comité de Género sí que hemos, con la Universidad Federal de Paraíba, hemos hecho un proyecto, que bueno, no sé cómo llamarlo, de cooperación interuniversitaria con una cuestión de género. Entonces esto ha posibilitado continuar un poco más, es decir, lo ideal de estos comités serían que se pudieran establecer como unos órganos que se permanecieran en el tiempo, que se pudiera ir trabajando para promover cambios, pero esto es difícil. Entonces, por ejemplo, en este caso sí que entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Federal de Paraíba hay este tema que es sobre género en la educación superior, currículum, narrativa y no me acuerdo qué más en el título, que es una manera de continuar, pero hay otras posibilidades. También en el momento actual han de ser pues a través de proyectos que pueden entrar dos universidades, porque ahora mismo con la situación de crisis no sé qué posibilidades hay de grandes proyectos con muchas instituciones. Mas tem mais possibilidades uma vez que se estabeleceram as redes, Sí. se estabeleceram bases de trabalho e trabalho também já feito que fizeram nos Claro, comitês, esto não é? siempre es más, sí. Dá mais Sí. Yo tengo la probabilidades. confianza que, bueno, con la Universidad Federal de Paraíba, que es de 2 años, ya está formalizado y está en curso, pero yo tengo la esperanza de que antes de acabar el año se pueda pensar en presentar algún otro con alguna otra universidad participante. Sí, en el caso del Comité de Gobernanza, Ciudadanía y Democracia, pues ahí quedó de manera incipiente una base para seguir trabajando. No se ve muy clara, pero creo que ahora que el proyecto termine, pues creo que la podemos retomar para estructurarla mejor. Eu penso que também, como houve a participação era voluntária, o Comitê de Governança era muito grande, suponho que era o maior, não é? Portanto, aí é mais difícil trabalhar e ficam, como disse, mais linhas abertas para Sim. se trabalhar mais tarde. Não é? Sí, porque además las temáticas pues son bastante amplias en las tres, ¿no? Amplas, Claro. exatamente. Entonces, E que até se pode subdividir, não é? Porque era um comitê yo muito... creo que vamos a retomarlo en poco tiempo para hacer cosas más estructuradas. En el caso de nosotros creo que hay muchas ideas, pero la idea más concreta es la de hacer una revista. Una revista que promovamos, bueno, que promoverá RIAIPE, pero que surge de las discusiones nuestras, que tendrá características particulares en el sentido de que, bueno, será una revista electrónica, pero en la que tendremos una representación internacional de las dos regiones en todos los órganos de gestión de la revista, tanto académica como administrativa. ¿Cómo lo vamos a ir logrando? Eso tenemos que irlo concretando. Pero pensamos en un consejo editorial, ¿verdad?, grande, con nuestras participaciones, una estrategia de llegar y de invitar a que se participe, que se publique en esta revista, etcétera, y dentro de los parámetros que actualmente se manejan con respecto a la calidad, la visibilidad, etcétera, de una revista académica. Esa es una tarea que surgió desde hace bastante tiempo, una idea
que con mucho entusiasmo hemos acogido y tenemos que darle forma, pero que creo que es la forma concreta en que vamos a poder seguir trabajando en conjunto. Parece-me que então acham que valeu a pena e que há bases para um trabalho futuro, porque a ambição dos comitês era muito ampla, não é? Y por tanto... Yo ahora que los oigo a ellos y que he pensado una cosa que es cierta, el comité de género es el más pequeño de todos. Al lado del comité de gobernanza no hay color, es decir, eso es más pequeño, que un poco es la representación de la vida misma, porque hay grandes temas. No, pero ya son especialistas en eso, ¿no? Sí, Sea más pequeño, sí, los especialistas. Pero continúa siendo como lo transversal de lo transversal, porque incluso sería lo transversal do proyecto. De los otros, sí. Entonces, pero también, claro, por una parte, si es muy grande, dificulta la creación, también. pero si es pequeño, también tiene, es decir, porque la ventaja que tiene, si es un grupo pequeño como el comité de género, es que la gente que se ha metido ahí está interesada o tiene trayectoria, que esto es lo mejor que puede pasar. En los casos de que las personas ya tienen trayectoria en temas de género, entonces es muy fácil crear un vínculo para continuar. Es fácil crear redes porque hay publicaciones, porque hay acciones. Es más difícil cuando la gente se une por afinidad temática, pero no hay una trayectoria. Entonces es uma dificuldade, então. Eu tenho que terminar, mas seguindo só o que disse a Sandra, que me parece aqui muito importante, é que os comitês não funcionaram, e eu acho que o mérito é dos comitês em circuito fechado. O comitê de género levantou essa questão para todo o projeto. Todos os investigadores do projeto ficaram sensibilizados, independentemente do comitê onde residiam, pelas apresentações, pelo trabalho feito. Todos os participantes do projeto ficaram sensibilizados para a temática dos 4 comitês. Parece-vos que... A mim parece-me que isso aconteceu e lembrei-me agora através do que a Sandra disse. Sí, e que, portanto, isso foi bom, porque não atuaram de maneira fechada. No se encerraron. No. Exactamente. Un ejemplo concreto, en la región México, Centroamérica y Cuba escribió un libro, y uno de los capítulos del libro está referido al tema de género, ¿verdad? Exatamente. Entonces, claro, ahí está y quedó Houve claro. cruzamento, eu também penso que sim. Exacto. Muito obrigada, era Vamos, ótimo gracias. continuarmos. Obrigada, está terminado.